Hola. Antes de comenzar esta historia impactante, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos dramáticos y emocionantes. La noche caía sobre Guadalajara, las luces de la ciudad parpadeaban entre la lluvia ligera que mojaba las calles estrechas y sucias. Entre la multitud, una niña de apenas 15 años corría con lágrimas en los ojos, su respiración entrecortada, su corazón latiendo como un tambor acelerado. A lo lejos, su hermano yacía en el suelo, inmóvil, mientras los murmullos de la calle parecían formar un coro de indiferencia ante su sufrimiento. ¡Ayuda!, gritó, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. ¡Alguien ayúdelo! Pero nadie se detenía. Nadie ofrecía más que miradas frías y apresuradas. Entonces, recordó un número que había encontrado días atrás en un pedazo de papel arrugado, el número del jefe de la mafia mexicana. Su corazón dio un vuelco, entre miedo y esperanza, mientras sus dedos temblorosos marcaban los números con rapidez. «Hola», su voz apenas era un susurro. Necesito ayuda, mi hermano, cayó en las calles de Guadalajara y no puede levantarse». Un silencio pesado llenó la línea. Luego, una voz profunda y autoritaria respondió. «Dime todo, niña. No mientas, cada palabra es importante». La niña tragó saliva y, con lágrimas cayendo por sus mejillas, describió cada detalle, como su hermano había tropezado con una grieta en la calle, como los hombres que rondaban el barrio parecían demasiado peligrosos para que alguien se acercara, como el miedo se había apoderado de ella. La voz al otro lado de la línea permanecía calmada, fría, pero en cada sílaba había un peso de poder que hacía temblar incluso al corazón más valiente. «No te preocupes», dijo finalmente. «Estoy en camino». La niña no sabía si sentir alivio o miedo. Sabía que llamar al jefe de la mafia mexicana podía ser arriesgado, que involucrarse con alguien tan poderoso podría cambiar sus vidas para siempre. Pero no había tiempo para dudas, su hermano necesitaba ayuda ahora. Minutos después, un auto negro y reluciente se detuvo frente a la esquina donde la niña esperaba. Del vehículo descendió un hombre alto, de porte imponente, con ojos que parecían leer cada pensamiento oculto. Su presencia llenó el aire de tensión, como si la propia ciudad contuviera la respiración. «¿Es tu hermano?», preguntó, con voz firme y controlada. La niña asintió, su mirada fija en el hombre, consciente de que estaba frente a alguien que podía decidir su destino y el de su familia en un instante. «No te preocupes», continuó él. «Nadie le hará daño mientras yo esté cerca». A pesar de las palabras tranquilizadoras, la niña sentía el peso de la oscuridad que rodeaba a aquel hombre. Había oído historias sobre su poder, su influencia en Guadalajara, su capacidad de resolver problemas de maneras que pocos podrían imaginar. Pero ahora, frente a la desesperación, no había opción, debía confiar. Mientras lo ayudaban a levantar a su hermano, la niña notó cómo las calles parecían más peligrosas de lo que recordaba. Sombras que se movían, pasos que resonaban detrás de ellos, miradas que seguían cada movimiento. Pero el jefe de la mafia mexicana avanzaba con paso seguro, protegiéndolos con la autoridad que inspiraba miedo y respeto a partes iguales. «Mi hermano», murmuró la niña, temblando. «¿Está bien?». El hombre la miró con una mezcla de severidad y extraña compasión. «Lo estará. Pero esto es solo el comienzo. Nadie se mete con mi gente sin consecuencias». El corazón de la niña latía con fuerza mientras comprendía que sus vidas habían cambiado para siempre. El miedo inicial comenzaba a mezclarse con una sensación extraña, una conexión inesperada con aquel hombre que, a pesar de ser temido por muchos, ahora era su protector. En ese momento, un sonido distante llamó la atención de todos. Un grupo de hombres se acercaba, ignorando las calles mojadas, la noche y la lluvia. Sus intenciones eran claras: amenaza, peligro, violencia. «No te preocupes», dijo nuevamente el jefe de la mafia mexicana. «Voy a manejarlos. Tú solo cuida de él». El choque era inevitable, la tensión máxima. La niña comprendió que lo que parecía una simple llamada de emergencia se había convertido en un enfrentamiento directo con el peligro que acechaba en cada esquina de Guadalajara. La lluvia caía con más fuerza mientras el jefe de la mafia mexicana se adelantaba, su figura recortándose contra las luces amarillas de Guadalajara. Cada paso resonaba con autoridad. Los hombres que se acercaban no podían ignorar la presencia de alguien con tanto poder. La niña, aún temblando, abrazaba a su hermano con fuerza, incapaz de dejar de mirar al hombre que había llegado como un salvador de la nada. «Mantente detrás de mí», ordenó el jefe con voz firme. «Si algo ocurre, no te muevas». La multitud que antes ignoraba su sufrimiento ahora se dispersaba ante la presencia imponente del mafioso. Nadie quería estar en el camino de alguien conocido por su control absoluto sobre la ciudad, su habilidad para manipular y su reputación de no tolerar traiciones.
Mientras avanzaban, la niña recordó cómo había encontrado el número, un papel arrugado que alguien le había dado en un momento de desesperación, sin saber si la llamada sería respondida. Y sin embargo, allí estaba él, en carne y hueso, más poderoso y aterrador de lo que jamás imaginó. ¿Quiénes son?, preguntó, señalando a los hombres que seguían a distancia. Rivales, respondió él con frialdad. Quieren aprovechar tu miedo, pero no saben con quién se enfrentan. Un destello de miedo recorrió a la niña, pero algo dentro de ella también despertó, una mezcla de admiración y respeto por aquel hombre que parecía imparable. Nunca antes había sentido tanto miedo y seguridad al mismo tiempo. El jefe de la mafia mexicana avanzó, y cada movimiento estaba calculado. Sus ojos recorrían cada sombra, cada callejón, cada esquina de la ciudad como si pudiera ver más allá de la realidad. La tensión era palpable, incluso el sonido de la lluvia parecía acentuar la amenaza que se acercaba. De repente, uno de los hombres rivales apareció frente a ellos, bloqueando el camino. Su postura era desafiante, pero no había temor en el jefe, solo un control absoluto. «¡Aléjate!», gritó la niña, su voz temblando. «No sabes con quién estás jugando». El hombre rival sonrió con arrogancia, pero un solo movimiento del jefe fue suficiente para hacerle retroceder. La niña contuvo la respiración mientras observaba la escena, maravillada y aterrorizada al mismo tiempo. Cada gesto del mafioso era un recordatorio de su poder absoluto y su determinación inquebrantable. «Vamos», dijo finalmente, señalando un callejón seguro. «Aquí estaremos protegidos». Mientras avanzaban por el callejón, el hermano de la niña finalmente podía caminar con ayuda. Su respiración era entrecortada, pero estaba vivo. La niña no pudo evitar soltar un suspiro de alivio, aunque la sensación de peligro aún persistía. «Gracias», susurró, mirando al jefe. «No sé cómo agradecerte». «No hay tiempo para eso», respondió él, con voz firme pero extrañamente cálida. «Esto apenas comienza». El aire estaba cargado de electricidad. Cada sombra parecía moverse con intención, cada ruido podía ser una amenaza. La niña comprendió que haber llamado al jefe de la mafia mexicana los había salvado, pero también los había arrastrado a un mundo mucho más oscuro y peligroso del que jamás imaginaron. Mientras caminaban hacia un lugar seguro, la niña comenzó a notar detalles del hombre que antes le habían pasado desapercibidos: sus ojos, profundos y calculadores, su manera de caminar, segura y letal, la forma en que cada acción parecía medida, incluso cuando el peligro era inminente. Había algo fascinante y aterrador en él al mismo tiempo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, intentando sonar valiente. «Ahora», dijo él, mirando hacia la ciudad que brillaba bajo la lluvia. «Ahora debemos asegurarnos de que nadie vuelva a amenazarte. Y créeme, no será fácil». La noche continuaba cayendo sobre Guadalajara, pero para la niña y su hermano, la sensación de peligro nunca había sido tan intensa. El jefe de la mafia mexicana no solo los había salvado, los había introducido a un mundo de poder, secretos y riesgos que cambiarían sus vidas para siempre. El murmullo de la ciudad parecía hablar de ellos: la niña, vulnerable pero determinada; su hermano, aún débil pero con esperanza; y el mafioso, un enigma de fuerza y control que mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte de quienes se cruzaban en su camino. Cada paso que daban estaba lleno de tensión, cada esquina podía ocultar una amenaza. La adrenalina corría por sus venas, la niña sabía que no podía retroceder. Había llamado al hombre más temido de la ciudad, y ahora debía confiar en él para sobrevivir a la oscuridad que los rodeaba. «Escucha», dijo el jefe, bajando la voz. «Hay personas que querrán aprovecharse de esta situación. No confíes en nadie más que en mí. ¿Entiendes?». «Sí», respondió la niña, comprendiendo la gravedad de sus palabras. La lluvia continuaba golpeando el pavimento, mezclándose con las luces de la ciudad y las sombras que se extendían por los callejones. Cada sonido parecía amplificado, cada movimiento tenía un significado. La niña sentía miedo, pero también una extraña seguridad al lado del jefe de la mafia mexicana. Sabía que estaba frente a alguien que controlaba todo, alguien que podía protegerlos, pero también alguien que podía cambiar sus vidas para siempre. Mientras avanzaban, un vehículo negro apareció a la distancia, deteniéndose lentamente. La tensión aumentó, la niña comprendió que no estaban solos y que los rivales estaban más cerca de lo que imaginaban. «Prepárate», dijo el jefe. «Esto no ha terminado». El niño, aún temblando, miraba a su hermana y al hombre que los había salvado. La ciudad parecía respirar junto con ellos, y cada sombra escondía un misterio, cada sonido un peligro. Pero por primera vez, la niña sintió que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir a la noche gracias al hombre que se había convertido en su protector. La lluvia se intensificaba,
golpeando los techos y los charcos de Guadalajara, mientras la niña y su hermano seguían caminando detrás del jefe de la mafia mexicana. Cada paso estaba cargado de tensión, cada sombra podía esconder un enemigo, y cada sonido parecía anunciar un peligro inminente. El corazón de la niña latía con fuerza, entre miedo y fascinación. Nunca había visto a alguien moverse con tanta autoridad, con tanto control absoluto sobre la situación. «Mantente cerca de él», susurró el hermano, aún con voz débil pero agradecida. «No puedo creer que alguien así exista». La niña asintió, sin dejar de mirar al hombre que los protegía. Había algo en su presencia que la hacía sentir segura, pero también un miedo primitivo, ese instinto que le decía que no debía confiar plenamente en nadie en un mundo tan oscuro como el que acababa de descubrir. El jefe de la mafia mexicana no hablaba mucho, sus ojos recorrían cada rincón de la calle, cada ventana iluminada, cada puerta cerrada con fuerza. Sabía que en cualquier momento, alguien podría aparecer con malas intenciones. La ciudad entera parecía temerle, y él lo sabía. Pero esa noche, su objetivo era claro: proteger a aquellos que habían caído bajo su cuidado, sin importar las consecuencias. De repente, un ruido metálico retumbó detrás de ellos. La niña se giró bruscamente y vio a 3 hombres acercándose a gran velocidad, con miradas llenas de odio y armas en mano. Su respiración se volvió rápida, su miedo se transformó en pánico. «No te muevas», dijo el jefe, con voz firme y baja. «Solo observa». En un instante, su cuerpo se movió con precisión letal. Un hombre cayó al suelo antes de siquiera tener tiempo de levantar su arma, otro retrocedió, confundido por la velocidad y fuerza del mafioso. La niña estaba atónita. Nunca había visto a alguien dominar una situación con tal eficacia, sin vacilación, sin miedo. Esto es real», murmuró, mientras su hermano la sujetaba del brazo. «Es más grande de lo que imaginé». El jefe de la mafia mexicana continuó avanzando, cada movimiento calculado. No solo estaba protegiendo a los niños, también estaba enviando un mensaje: nadie se atrevería a interferir con ellos mientras él estuviera cerca. La tensión en la calle era palpable, incluso la lluvia parecía esperar, suspendida en el aire, mientras el enfrentamiento terminaba sin mayores daños. «Gracias, de verdad», susurró la niña, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo pagaré esto». «No se trata de pagar», respondió él. «Se trata de lealtad y respeto. Nadie se mete con mi gente. Nadie». Mientras se alejaban del peligro inmediato, el jefe miró hacia la ciudad iluminada por luces amarillas y naranjas. Cada calle, cada callejón, cada sombra podía esconder un enemigo, y él lo sabía. La noche de Guadalajara estaba llena de secretos, de violencia, de historias que nadie contaba. Pero aquella noche, él había elegido intervenir, cambiar el destino de 2 jóvenes que habían caído en el lugar y momento equivocados. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo finalmente. «No podemos quedarnos aquí». La niña y su hermano lo siguieron sin decir una palabra. Sabían que cualquier comentario podría ponerlos en peligro, el respeto y miedo hacia aquel hombre eran absolutos. Caminaban por calles secundarias, esquivando miradas curiosas y pasos que podrían delatarlos, hasta llegar a un edificio abandonado pero seguro. «Aquí estarán a salvo por ahora», dijo el jefe. «Pero debo advertirles algo: las calles de Guadalajara no perdonan, y hay personas que buscarán aprovecharse de cualquier debilidad». La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo parecía demasiado grande, demasiado peligroso. Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza nació en su corazón. Había alguien que podía protegerlos, alguien cuya fuerza y determinación superaban cualquier miedo que ella hubiera sentido antes. «¿Qué pasa si vuelven?», preguntó su hermano, con voz temblorosa. «¿Podremos sobrevivir otra vez?». «Si vuelven», respondió el jefe, mirando hacia la oscuridad. «No tendrán la misma suerte. Nadie amenaza a los míos y queda impune». La niña observó cada gesto, cada mirada, cada movimiento de aquel hombre. Su poder no solo residía en la fuerza física o en el miedo que inspiraba, su verdadero poder estaba en la mente, en la estrategia, en la forma en que controlaba cada situación. Nunca antes había conocido algo así, y aunque el miedo seguía presente, también sentía un respeto profundo, casi reverencial. Pasaron los minutos y la tensión no disminuía. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento dentro del edificio podía significar peligro. La niña abrazó a su hermano más fuerte, intentando transmitirle calma, aunque ella misma sentía que cada segundo era un desafío a su cordura. «Escúchame», dijo el jefe, bajando la voz. «Aquí estarán a salvo por unas horas, pero no debemos confiar en que sea suficiente. Debemos actuar antes de que las personas equivocadas decidan interferir nuevamente». La niña asintió, comprendiendo la gravedad de la situación.
Todo había comenzado como una simple llamada de emergencia, pero ahora formaban parte de un mundo que pocos podían imaginar, un mundo de poder absoluto, peligro constante y decisiones que podían cambiar vidas en segundos. No sabía que la ciudad estaba tan oscura, susurró ella. Todo parece tan diferente cuando estás en peligro. La ciudad siempre ha sido así, respondió él. Solo que la mayoría de las personas no quiere verlo hasta que los afecta directamente. La lluvia continuaba cayendo, mezclándose con los reflejos de las luces y los charcos, creando un ambiente surrealista, casi cinematográfico. La niña sentía que el tiempo se había detenido, que la noche y la ciudad eran un escenario diseñado para probar su coraje y determinación. El jefe se acercó a ellos, su mirada penetrante y calculadora. Ahora, escuchen bien, dijo. Lo que viene no será fácil. Debemos anticipar cada movimiento, prever cada amenaza. Y ustedes dos deben aprender a confiar en mí, porque en este mundo, confiar es la única manera de sobrevivir. La niña y su hermano intercambiaron miradas. Sabían que nada sería igual. La llamada desesperada que había salvado a su hermano los había arrastrado a un juego de poder, peligro y lealtad que cambiaría sus vidas para siempre. La noche de Guadalajara continuaba, oscura, peligrosa y llena de secretos. Pero gracias al jefe de la mafia mexicana, por primera vez, había una luz en medio de la tormenta. La lluvia seguía cayendo sobre Guadalajara, golpeando con fuerza los techos y las calles desiertas. El eco de cada gota se mezclaba con los latidos del corazón de la niña, que no dejaba de mirar a su hermano mientras éste recuperaba lentamente la fuerza para mantenerse de pie. Cada sombra parecía moverse con intención, cada callejón podía ser una trampa. La ciudad se sentía viva, respirando alrededor de ellos, y cada sonido aumentaba la sensación de peligro. El jefe de la mafia mexicana los observaba con atención, sus ojos recorriendo cada rincón del callejón y las calles adyacentes. Su presencia era imponente, pero al mismo tiempo extrañamente tranquilizadora. La niña, a pesar del miedo, sentía que estaba frente a alguien capaz de controlar no solo la situación inmediata, sino toda la ciudad. Debemos movernos, dijo finalmente el jefe. No podemos quedarnos aquí, esta zona es demasiado vulnerable. Mientras avanzaban, la niña no podía evitar notar detalles de aquel hombre que la habían dejado intrigada, la seguridad con la que caminaba, el control absoluto sobre cada movimiento, la manera en que su mirada parecía anticipar cualquier peligro. Había algo casi sobrenatural en su presencia, algo que combinaba peligro y protección en proporciones iguales. A lo lejos, las luces de un vehículo negro comenzaron a acercarse lentamente. La tensión volvió a subir, la niña comprendió que no estaban solos y que el peligro podía llegar en cualquier momento. El jefe detuvo a los niños detrás de él, evaluando la situación con precisión milimétrica. «Mantente detrás de mí», ordenó. «Observa y aprende». Los hombres que llegaron eran más numerosos esta vez, claramente preparados para atacar. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, el jefe se movió con velocidad y fuerza sobrehumana. Cada paso, cada movimiento, estaba calculado. Los rivales cayeron al suelo antes de comprender lo que sucedía, otros retrocedieron, confundidos y temerosos. La niña se quedó sin palabras, admirada y aterrorizada al mismo tiempo. Nunca había visto a alguien dominar un enfrentamiento con tal eficacia, sin vacilación, sin temor. Cada acción del jefe estaba impregnada de autoridad y peligro. Ella comprendió que estaba frente a alguien que no solo controlaba el miedo, sino que lo usaba como arma. ¿Cómo hace eso?», susurró, sin quitar la vista de él. «Esto es la realidad», respondió su hermano. «Bienvenidos al mundo que acabas de invadir, sin querer». Tras neutralizar la amenaza, el jefe llevó a la niña y a su hermano a un edificio abandonado que funcionaría como refugio temporal. La tensión aún no desaparecía, cada sombra y cada ruido dentro del edificio era motivo de alerta. «Debemos hablar», dijo el jefe, mientras aseguraba las entradas. «Hay personas que querrán aprovecharse de su situación. No confíen en nadie más que en mí». La niña asintió, comprendiendo que la supervivencia dependía de la obediencia y confianza absoluta. La noche se volvía más oscura, y con ella, la conciencia de que estaban entrando en un mundo donde la lealtad y el poder eran la única forma de protección. Mientras el jefe revisaba el perímetro, la niña se acercó al hermano, abrazándolo con fuerza. «Nunca pensé que llamar a alguien así cambiaría todo», murmuró, con lágrimas cayendo por su rostro. «Pero gracias a él, estamos vivos». «Sí», dijo el hermano. «Pero no olvides, esto apenas comienza». La lluvia continuaba golpeando los vidrios rotos del refugio, creando un sonido hipnótico y a la vez inquietante. Afuera, la ciudad seguía viva, respirando, amenazante, con secretos ocultos en cada callejón.
Dentro del refugio, la niña comenzaba a entender la magnitud de la situación. Habían llamado al hombre más temido de la ciudad, y eso los había salvado, pero también los había arrastrado a un juego de poder y peligro del que no habría retorno. Horas después, mientras la tormenta disminuía, un grupo de aliados del jefe llegó para reforzar la seguridad del refugio. La niña observaba cómo se movían con precisión y disciplina, cómo cada uno parecía conocer su lugar y tarea sin necesidad de palabras. La organización del jefe era impecable, y su influencia sobre ellos era absoluta. Ahora deben descansar, dijo el jefe. Pero manténganse alerta. No podemos permitir descuidos. La niña y su hermano se acomodaron en un rincón seguro. La noche era larga, y aunque físicamente estaban protegidos, la tensión emocional no desaparecía. Habían entrado en un mundo donde cada decisión podía tener consecuencias mortales, y donde la confianza en el jefe era la única garantía de supervivencia. Nunca pensé que alguien pudiera protegernos así, susurró la niña, mientras observaba al hombre que los había salvado. Es aterrador y fascinante al mismo tiempo. Es el mundo en el que estás ahora, respondió su hermano. Y debemos aprender rápido si queremos sobrevivir. La ciudad de Guadalajara dormía solo en apariencia, las calles continuaban llenas de secretos, de sombras que observaban, de amenazas invisibles. La niña comprendió que su vida había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo había salvado a su hermano, pero también los había sumergido en un mundo oscuro y peligroso, dominado por un hombre cuya fuerza y control eran absolutos. El jefe de la mafia mexicana los observaba desde un ventanal alto del edificio, sus ojos recorriendo la ciudad. Cada movimiento de la ciudad estaba bajo su vigilancia, cada sombra, cada calle, cada enemigo potencial. Su mente trabajaba a un ritmo implacable, anticipando cada amenaza, preparando cada estrategia. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, dijo finalmente, volviendo a los niños. La seguridad de ustedes depende de mi capacidad para prever cada movimiento. Y créanme, no fallaré. La niña abrazó nuevamente a su hermano, sintiendo miedo, respeto y una extraña admiración por aquel hombre que había entrado en sus vidas y las había cambiado para siempre. La noche continuaba, larga, oscura y llena de peligro, pero también con un hilo de esperanza. Mientras el jefe estuviera presente, había una oportunidad de sobrevivir. Los primeros rayos de la madrugada apenas iluminaban las calles mojadas de Guadalajara. La niña seguía abrazando a su hermano, tratando de transmitirle calma, aunque ella misma sentía que cada minuto que pasaba aumentaba la tensión a su alrededor. El jefe de la mafia mexicana permanecía vigilante, de pie junto al ventanal del edificio, con la mirada fija en la ciudad que parecía oscilar entre la tranquilidad engañosa y el peligro constante. No se relajen, dijo él con voz firme. La noche no termina con el amanecer. Hay personas que esperan descuidos para atacar. La niña tragó saliva y asintió. Sabía que estaba en un mundo donde cada sombra podía significar peligro, cada sonido podía ser una amenaza y cada decisión podía determinar la vida o la muerte. Su corazón aún latía con fuerza, pero había aprendido a confiar, aunque fuera parcialmente, en aquel hombre cuya presencia llenaba de seguridad y miedo al mismo tiempo. Minutos después, un sonido metálico retumbó desde el callejón cercano. La niña se giró, reconociendo de inmediato la amenaza. 3 hombres emergieron de la oscuridad, armados y con miradas decididas. El jefe de la mafia mexicana no perdió ni un segundo. Su cuerpo se movió con velocidad sobrehumana, neutralizando a uno de los atacantes con un movimiento preciso que lo derribó al suelo antes de que pudiera reaccionar. «Atrás», ordenó a los niños, mientras los otros 2 hombres retrocedían, sorprendidos por la eficacia del jefe. «No se muevan». Cada acción del jefe estaba cargada de estrategia. No solo protegía a los niños, enviaba un mensaje claro a cualquier enemigo que pensara en desafiarlo, nadie que se metiera con lo suyo saldría ileso. La niña observaba con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer la mezcla de terror y fascinación que sentía. «Es increíble», susurró su hermano. «No puedo imaginar a alguien así. Y tú lo has conocido en su peor momento», dijo la niña, mientras miraba al hombre que los protegía. «Su poder es absoluto». Una vez que los atacantes se retiraron, el jefe los condujo a un piso superior del edificio, donde habían preparado un espacio seguro. La tensión aún no desaparecía, cada sombra, cada crujido del edificio, parecía esconder un nuevo peligro. «Aquí estarán a salvo por ahora», dijo él. «Pero deben entender algo, confiar en mí es obligatorio, porque en este mundo, la confianza es la única manera de sobrevivir». La niña y su hermano asintieron. Sabían que cada palabra del jefe era un mandato, y que desobedecerlo podría tener consecuencias mortales. A pesar del miedo, un hilo de esperanza surgió en sus corazones. «Nunca imaginé que una llamada de desesperación pudiera cambiar nuestras vidas así»,
dijo la niña, con lágrimas en los ojos. Pero gracias a usted, estamos vivos. Esto apenas comienza, respondió el jefe, su mirada penetrante fija en ellos. Hay mucho que aprender si quieren sobrevivir. Durante las siguientes horas, la niña observó cómo el jefe organizaba la seguridad del lugar. Cada movimiento era preciso, cada decisión estratégica. Su influencia sobre quienes lo rodeaban era evidente. Los aliados se movían con disciplina absoluta, atentos a cada indicación, preparados para cualquier eventualidad. Debemos actuar antes de que alguien más intente aprovecharse, dijo finalmente. La ciudad está llena de enemigos que no dudarán en atacar si sienten debilidad. La niña abrazó nuevamente a su hermano. Su mente se llenaba de preguntas y emociones encontradas, miedo, respeto, admiración e incluso una atracción difícil de negar hacia el hombre que los había salvado. Cada palabra, cada gesto del jefe tenía un impacto profundo sobre ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó su hermano, la voz temblorosa. ¿Cómo nos aseguramos de que esto termine bien? Aprenderemos, respondió el jefe. Pero primero, deben entender que el peligro no termina nunca. La ciudad está viva y oscura, y nosotros formamos parte de su juego. La noche continuaba cayendo sobre Guadalajara, pero para la niña y su hermano, la percepción del tiempo había cambiado. Cada sombra era un recordatorio de que estaban en un mundo donde la supervivencia dependía del poder, la estrategia y la lealtad absoluta. En ese instante, un nuevo sonido se acercó, un vehículo negro descendía lentamente por la calle. La tensión volvió a elevarse, los niños comprendieron que sus enemigos estaban más cerca de lo que imaginaban. El jefe los posicionó detrás de él, evaluando cada movimiento de los rivales potenciales. Mantengan la calma, dijo. Observen y aprendan. Cada acción que tomen puede salvarlos o condenarlos. El enfrentamiento comenzó. Los hombres descendieron del vehículo, intentando intimidar y atacar. Pero el jefe de la mafia mexicana estaba listo. Sus movimientos eran rápidos, precisos y letales. Neutralizó a los atacantes uno por uno, demostrando no solo su fuerza, sino su habilidad para controlar la situación sin perder la calma. La niña sentía una mezcla de temor y fascinación. Cada movimiento del jefe era un recordatorio de que habían entrado en un mundo peligroso y desconocido, donde la muerte acechaba en cada esquina y donde el poder absoluto dictaba las reglas. Gracias, susurró la niña, abrazando a su hermano con fuerza. No sé cómo agradecerle. La lealtad y el respeto son más importantes que cualquier pago, respondió el jefe. Y recuerden, este mundo no perdona errores. La lluvia continuaba golpeando el edificio, mezclándose con los reflejos de las luces de la ciudad. La niña comprendió que su vida, y la de su hermano, había cambiado para siempre. La llamada que había salvado a su hermano los había introducido en un mundo de poder, peligro y secretos, donde cada decisión podía determinar su destino. El jefe de la mafia mexicana permanecía en el ventanal, vigilante, como un guardián implacable. Sus ojos recorrían cada calle, cada sombra, cada movimiento sospechoso. Su mente trabajaba sin descanso, anticipando cada amenaza, preparando estrategias y moviendo sus piezas con precisión. Ahora deben descansar, dijo finalmente. Pero manténganse alerta. Esto no ha terminado. La niña abrazó nuevamente a su hermano, sintiendo miedo, respeto y una extraña admiración hacia aquel hombre que había salvado sus vidas. Sabía que la noche aún guardaba peligros, pero también había esperanza. Mientras él estuviera presente, existía la posibilidad de sobrevivir. El amanecer apenas comenzaba a teñir de naranja los techos de Guadalajara. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía cargado de humedad y un silencio inquietante que hacía que cada crujido del edificio resonara en los corazones de los niños. La niña seguía abrazando a su hermano, consciente de que cada minuto de distracción podía ser peligroso. Tenemos que movernos, dijo el jefe de la mafia mexicana, su voz firme cortando el silencio. Este lugar solo es seguro por unas horas. La ciudad no duerme y nuestros enemigos tampoco. Los niños asintieron, aunque el miedo seguía latiendo en cada fibra de sus cuerpos. Habían aprendido a depender de él, pero también sabían que confiar ciegamente tenía un precio. La niña miró nuevamente al hombre que había salvado la vida de su hermano, sintiendo una mezcla de admiración, respeto y temor. Mientras descendían por las escaleras del edificio, la ciudad parecía observarlos. Cada callejón, cada sombra, cada sonido inesperado era un recordatorio de que estaban entrando en un mundo donde la muerte podía aparecer sin aviso. La lluvia había formado charcos que reflejaban las luces de neón y farolas, creando un ambiente surrealista que aumentaba la sensación de peligro. ¿Por qué alguien como usted se interesa por nosotros?, preguntó la niña, incapaz de contener la curiosidad. El jefe no respondió de inmediato.
Sus ojos recorrían las calles vacías, evaluando posibles amenazas. Finalmente, dijo: «Porque nadie se mete con los míos y queda impune. Ustedes ahora forman parte de mi mundo, quieran o no mi responsabilidad es protegerlos. Pero deben aprender rápido, la ciudad no perdona la debilidad». A lo lejos, el sonido de un motor alertó al grupo. Un vehículo negro se aproximaba, esta vez más silencioso, más calculador. Los hombres dentro del automóvil descendieron con rapidez, armados y determinados a provocar miedo. La niña contuvo la respiración mientras el jefe avanzaba, colocándose frente a ellos. «Manténganse detrás», ordenó, su voz firme. «Solo observen y aprendan». El enfrentamiento comenzó. Los atacantes intentaron rodear al jefe, pero él se movió con precisión letal. Cada golpe, cada movimiento, parecía medido con anticipación. La niña estaba hipnotizada, viendo cómo alguien podía dominar la violencia con tal control y estrategia. Nunca había presenciado nada igual. Uno de los hombres logró disparar, y la bala impactó cerca de donde se encontraba el hermano de la niña, levantando una nube de polvo y dejando un cráter en el pavimento. La niña gritó, su corazón latiendo con fuerza. El jefe reaccionó al instante, neutralizando al atacante con un movimiento que parecía más coreografía que combate real. «No se muevan», ordenó nuevamente, protegiendo a los niños mientras los otros hombres huían. «Esto no es un juego. Aquí se aprende a sobrevivir o se paga el precio». Una vez que la amenaza se retiró, el jefe los condujo nuevamente al refugio. La niña abrazó a su hermano, su cuerpo temblando de miedo y adrenalina. «Nunca pensé que nuestra vida podría cambiar tanto en una sola noche», susurró. «Gracias por salvarnos, aunque tenga miedo de lo que viene». «Esto apenas comienza», respondió él, con mirada penetrante. «Ahora debemos prepararnos. Cada calle, cada sombra, cada persona puede representar un peligro». Durante las siguientes horas, el jefe enseñó a los niños pequeños principios de supervivencia, cómo moverse sin ser vistos, cómo detectar amenazas antes de que aparezcan, cómo mantener la calma cuando todo parece perdido. La niña notó que había algo más en él. No solo era un hombre de poder, era un maestro en el arte de controlar la vida y la muerte, alguien capaz de inspirar miedo y respeto al mismo tiempo. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente la niña, mientras observaba cómo él organizaba a sus aliados. «Podría ignorarnos, ¿no? Porque nadie que llame a mi puerta en peligro merece ser ignorado», respondió el jefe. «Pero recuerden, ser protegido tiene un costo. Aprenderán rápido». El día avanzaba y la ciudad de Guadalajara despertaba lentamente. Las calles volvían a llenarse de ruido, de gente, de tráfico, pero la tensión no desaparecía. El jefe permanecía vigilante, sus ojos recorriendo la ciudad desde el ventanal del edificio. Cada sombra, cada movimiento sospechoso, cada ventana abierta era analizada con precisión. «Debemos anticipar el próximo ataque», dijo. «La ciudad está llena de enemigos que intentarán aprovecharse de cualquier descuido». La niña abrazó a su hermano con fuerza, sintiendo miedo, respeto y una creciente curiosidad hacia aquel hombre que había irrumpido en sus vidas y las había salvado. Sabía que su mundo había cambiado para siempre, y que la llamada desesperada que hizo había desencadenado una cadena de eventos que los llevaría a descubrir un mundo de poder, peligro y secretos que jamás imaginaron. Horas más tarde, mientras el sol iluminaba los techos de Guadalajara, un nuevo vehículo negro se acercaba. Esta vez, parecía más sigiloso, más calculador. El jefe se posicionó frente a los niños, evaluando la situación con frialdad y precisión. «Prepárense», dijo. «Esto no ha terminado. La ciudad sigue viva, y nosotros debemos estar listos para todo». La niña miró al hombre que había salvado a su hermano y a ella misma. Su respeto y temor crecían a cada instante. Sabía que estaba frente a alguien cuya fuerza, inteligencia y control sobre la situación eran absolutos. Y también comenzó a sentir algo que no entendía del todo, una mezcla de fascinación y conexión con él, algo que iba más allá del miedo y la gratitud. «Debemos permanecer juntos», susurró su hermano. «No podemos separarnos ahora». «Lo sé», respondió la niña, mirando al jefe. «Y confío en que mientras él esté aquí, podemos sobrevivir». La noche siguiente caería pronto, y con ella nuevos desafíos, nuevos enfrentamientos, decisiones difíciles y momentos que pondrían a prueba no solo su capacidad de supervivencia, sino también su moral, su lealtad y sus emociones. Guadalajara era una ciudad de secretos y sombras, y ellos apenas comenzaban a descubrir hasta dónde llegaba el poder del jefe de la mafia mexicana y los riesgos de estar bajo su protección. La noche había caído completamente sobre Guadalajara, y la ciudad parecía un tablero de sombras y luces titilantes. La niña y su hermano permanecían detrás del jefe de la mafia mexicana, cada paso cargado de tensión.
Habían aprendido a leer la ciudad a través de los ojos del hombre que los protegía. Cada callejón podía ser una trampa, cada ventana abierta un observador, cada ruido un presagio de peligro. Escúchenme, dijo el jefe, con voz firme y penetrante. Lo que viene no será fácil. Deben anticipar cada movimiento, cada decisión. No podemos permitir descuidos. La ciudad no perdona errores, y nuestros enemigos tampoco. La niña abrazó a su hermano, mientras ambos comprendían que cada momento de distracción podía costarles la vida. La adrenalina corría por sus venas, el miedo y la fascinación se mezclaban en un torbellino de emociones que los mantenía alerta. De repente, un rugido metálico resonó en la calle cercana. Un convoy de vehículos negros descendía lentamente, bloqueando cualquier posible salida. Los hombres dentro descendieron con rapidez, armados y decididos. La tensión alcanzó su punto máximo. Detrás de mí, ahora, ordenó el jefe, colocando a los niños a su espalda. Observen y aprendan. Cada movimiento que haga puede salvar o condenar sus vidas. El enfrentamiento fue inmediato y brutal. Los atacantes intentaron rodearlo, pero él se movió con velocidad y precisión sobrehumana. Cada golpe, cada movimiento, estaba calculado para neutralizar la amenaza sin poner en riesgo a los niños. La niña observaba fascinada y aterrorizada, incapaz de apartar la mirada de la danza mortal que se desarrollaba frente a ella. Uno de los atacantes logró disparar, y la bala pasó rozando la cabeza del hermano de la niña. Ella gritó y cayó de rodillas, temblando de miedo. El jefe reaccionó al instante, derribando al hombre con un solo movimiento fluido y letal. Cada acción suya parecía coreografiada, pero cargada de una violencia que no podía negarse. No se muevan, repitió. Mantengan la calma y observen. Esto no es un juego, esto es la realidad de Guadalajara. Cuando el último atacante huyó, el jefe condujo a los niños por calles secundarias, evitando a cualquier observador y buscando un lugar seguro. Cada paso estaba lleno de tensión, la ciudad parecía viva, respirando, observando cada movimiento del trío. Ahora deben aprender, dijo finalmente. La supervivencia no depende solo de fuerza, sino de inteligencia, rapidez y confianza. Ustedes deben adaptarse o no sobrevivirán. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió que su vida había cambiado para siempre. La llamada que había hecho para salvar a su hermano los había arrastrado a un mundo de poder, peligro y secretos que jamás podrían imaginar. Horas después, en un edificio abandonado convertido en refugio, el jefe organizaba la seguridad con precisión casi militar. Sus aliados se movían con disciplina absoluta, cada uno siguiendo órdenes silenciosas, preparados para cualquier eventualidad. La niña observaba todo, intentando entender la magnitud del poder de aquel hombre que los había salvado. Nunca imaginé que alguien pudiera protegernos así, susurró. Es aterrador, y fascinante. Es el mundo en el que estamos ahora, respondió su hermano. Debemos aprender rápido si queremos sobrevivir. La noche avanzaba, y con ella, la tensión no disminuía. Cada crujido del edificio, cada sombra en la calle, cada movimiento sospechoso mantenía a los niños en alerta. La niña comprendió que la ciudad era un lugar donde la violencia, la traición y la lealtad extrema definían la vida y la muerte. El jefe los llevó a la azotea del edificio para mostrarles la ciudad desde arriba. Las luces de Guadalajara brillaban entre charcos y techos, reflejando un paisaje de peligro y oportunidad. Desde aquí podemos verlos venir, dijo. Cada enemigo potencial, cada observador, cada movimiento sospechoso. Deben aprender a anticipar, a no reaccionar por miedo, sino por estrategia. La niña se acercó al jefe, curiosa y asustada. ¿Por qué nos protege?, preguntó, con voz temblorosa. Podría ignorarnos, pero eligió salvarnos. Porque nadie que llame a mi puerta en peligro merece ser ignorado, respondió él. Pero recuerden, la protección tiene un precio. Ustedes deben aprender rápido, adaptarse o morir. De repente, un vehículo negro descendió por la calle principal. Esta vez eran más de 5 atacantes, claramente preparados para un enfrentamiento directo. El jefe colocó a los niños detrás de él y evaluó la situación. Prepárense, dijo. Esto no ha terminado. La ciudad sigue viva, y nosotros debemos estar listos para todo. El enfrentamiento fue feroz. Balas cruzaban el aire, los atacantes intentaban rodearlo, pero el jefe se movía con precisión letal. Derribaba a los hombres con fuerza y velocidad, usando cada recurso a su disposición. La niña observaba, incapaz de parpadear, mientras su corazón se aceleraba con cada movimiento. Cuando todo terminó, los atacantes huyeron nuevamente, dejando claro que no se enfrentarían al jefe de la mafia mexicana sin un alto riesgo.
La niña abrazó a su hermano, temblando de miedo, adrenalina y emoción. Gracias, susurró. No sé cómo pagarle esto. La lealtad y el respeto son más importantes que cualquier pago, respondió él. Recuerden esto, en este mundo, la vida se gana con estrategia y fuerza, y la muerte llega sin aviso. La lluvia había vuelto a caer ligeramente, mezclándose con los charcos y luces de la ciudad. La niña comprendió que su vida y la de su hermano había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo había salvado a su hermano, pero también los había sumergido en un mundo de poder, peligro y secretos que no tenía retorno. Desde la azotea, la niña miró al jefe y sintió una mezcla de respeto, miedo y una atracción que no podía negar. Sabía que él representaba tanto el peligro como la protección, la oscuridad y la esperanza. Su mundo había cambiado para siempre, y mientras él estuviera a su lado, existía una posibilidad de sobrevivir y aprender a moverse en ese mundo oscuro de Guadalajara. La madrugada cubría Guadalajara con un manto gris y húmedo. La niña y su hermano seguían detrás del jefe de la mafia mexicana, caminando por calles estrechas y oscuras que parecían susurrar secretos y amenazas. Cada sombra podía ser un enemigo, cada paso una trampa. La ciudad estaba viva, respirando peligro y control, y ellos apenas comenzaban a comprender la magnitud del mundo en el que habían entrado. Escuchen con atención, dijo el jefe, su voz firme y autoritaria. La ciudad nunca duerme. Cada movimiento de ustedes puede ser observado por alguien que quiere hacerles daño. Deben anticipar, no reaccionar por miedo. La supervivencia depende de esto. La niña abrazó a su hermano con fuerza, tratando de transmitir calma mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que estaban entrando en un territorio donde la vida y la muerte se decidían en segundos, y donde cada decisión podía ser la última. Un sonido metálico llamó su atención. Un vehículo negro descendía lentamente por la calle, bloqueando la salida natural del callejón. Los hombres dentro bajaron con rapidez, armados y decididos a causar terror. La tensión se disparó al máximo. «Detrás de mí», ordenó el jefe, colocando a los niños a su espalda. Observen y aprendan. Cada movimiento que haga puede salvar o condenar sus vidas. El enfrentamiento comenzó con velocidad y brutalidad. Los atacantes intentaron rodear al jefe, pero él se movía como un espectro, cada acción medida y letal. La niña estaba hipnotizada y aterrorizada, incapaz de apartar la mirada del espectáculo mortal frente a ella. Una de las balas pasó rozando la cabeza del hermano de la niña. Ella gritó, cayendo de rodillas mientras el miedo la paralizaba. El jefe reaccionó al instante, derribando al hombre con un solo movimiento fluido y letal. Cada acción suya era calculada, combinando fuerza, estrategia y control absoluto. «No se muevan», repitió. «Mantengan la calma y observen. Esto no es un juego, esto es la realidad». Tras neutralizar la amenaza, el jefe guió a los niños por calles secundarias, evitando cualquier observador. Cada paso estaba cargado de tensión, la ciudad parecía observarlos, viva y alerta. «Ahora deben aprender», dijo. «La supervivencia no depende solo de fuerza, sino de inteligencia, rapidez y confianza. Deben adaptarse o morir». La niña comprendió que su vida había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo para salvar a su hermano los había introducido en un mundo donde la lealtad, el poder y la estrategia dictaban cada movimiento. Horas después, en un edificio abandonado convertido en refugio, el jefe organizaba la seguridad con precisión casi militar. Sus aliados se movían con disciplina absoluta, siguiendo órdenes silenciosas y anticipándose a cualquier eventualidad. La niña observaba, intentando comprender la magnitud del poder de aquel hombre. «Nunca pensé que alguien pudiera protegernos así», susurró. «Es aterrador y fascinante. Es el mundo en el que estamos», respondió su hermano. «Debemos aprender rápido si queremos sobrevivir». La noche avanzaba y la tensión no disminuía. Cada crujido del edificio, cada sombra en la calle, cada movimiento sospechoso mantenía a los niños en alerta. La niña comprendió que la ciudad era un lugar donde la violencia, la traición y la lealtad extrema definían la vida y la muerte. El jefe los llevó a la azotea para mostrarles la ciudad desde arriba. Las luces de Guadalajara brillaban entre charcos y techos, reflejando un paisaje de peligro y oportunidad. «Desde aquí podemos verlos venir», dijo. «Cada enemigo potencial, cada observador, cada movimiento sospechoso. Deben aprender a anticipar, a no reaccionar por miedo, sino por estrategia». La niña se acercó al jefe, curiosa y asustada. «¿Por qué nos protege?», preguntó con voz temblorosa. «Podría ignorarnos, pero eligió salvarnos. Porque nadie que llame a mi puerta en peligro merece ser ignorado», respondió él. «Pero recuerden, la protección tiene un precio.
Deben aprender rápido, adaptarse o morir. De repente, un convoy de 3 vehículos negros descendió por la calle principal. Esta vez eran más de 10 atacantes, claramente preparados para un enfrentamiento directo. El jefe colocó a los niños detrás de él y evaluó la situación con frialdad y precisión. «Prepárense», dijo. «Esto no ha terminado. La ciudad sigue viva y nosotros debemos estar listos para todo». El enfrentamiento fue feroz. Balas cruzaban el aire, los atacantes intentaban rodearlo, pero el jefe se movía con precisión letal. Derribaba a los hombres con fuerza y rapidez, usando cada recurso a su disposición. La niña observaba, incapaz de parpadear, mientras su corazón se aceleraba con cada movimiento. Cuando todo terminó, los atacantes huyeron nuevamente, dejando claro que no se enfrentarían al jefe de la mafia mexicana sin un alto riesgo. La niña abrazó a su hermano, temblando de miedo, adrenalina y emoción. «Gracias», susurró. «No sé cómo pagarle esto. La lealtad y el respeto son más importantes que cualquier pago», respondió él. «Recuerden, en este mundo, la vida se gana con estrategia y fuerza, y la muerte llega sin aviso». La lluvia había vuelto a caer ligeramente, mezclándose con charcos y luces de la ciudad. La niña comprendió que su vida y la de su hermano había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo había salvado a su hermano, pero también los había sumergido en un mundo de poder, peligro y secretos que no tenía retorno. Desde la azotea, la niña miró al jefe y sintió una mezcla de respeto, miedo y una atracción que no podía negar. Sabía que él representaba tanto el peligro como la protección, la oscuridad y la esperanza. Su mundo había cambiado para siempre, y mientras él estuviera a su lado, existía una posibilidad de sobrevivir y aprender a moverse en ese mundo oscuro de Guadalajara. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre los edificios. La ciudad despertaba lentamente, pero el peligro no disminuía. El jefe revisaba cada entrada, cada ventana, cada calle, anticipando posibles emboscadas y preparando estrategias que solo él podía concebir. Los niños entendieron que la supervivencia dependía de su habilidad para adaptarse, observar y aprender bajo la tutela de un hombre cuya fuerza y control eran absolutos. La noche de Guadalajara era oscura y densa, con una lluvia ligera que caía en forma de finos hilos sobre los techos y calles empedradas. La niña sostenía la mano de su hermano, sintiendo como cada latido de su corazón se mezclaba con la tensión del momento. Sabían que no podían apartar la mirada del jefe de la mafia mexicana, su presencia no solo los protegía, sino que también imponía un respeto profundo y un miedo silencioso. «Mantengan la calma», dijo el jefe, su voz resonando con autoridad. «Cada paso que den ahora puede ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. La ciudad observa, siempre. Cada sombra puede esconder un enemigo». Los niños asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. La calle frente a ellos estaba silenciosa, pero el silencio era engañoso. Cada crujido de madera, cada movimiento de metal, parecía anunciar un ataque inminente. De repente, un rugido de motor rompió el silencio. 3 vehículos negros descendían lentamente por la calle, bloqueando las posibles salidas. Los hombres dentro descendieron armados, sus miradas llenas de intención de causar daño. La niña abrazó a su hermano, sintiendo un miedo profundo, mientras el jefe se colocaba frente a ellos, evaluando cada movimiento. «Detrás de mí, ahora», ordenó, firme. «No se muevan hasta que yo lo indique. Observen y aprendan». El enfrentamiento comenzó. Los atacantes intentaron rodearlo, pero cada movimiento del jefe estaba calculado con precisión. Derribaba a hombres con fuerza, rapidez y estrategia. La niña estaba hipnotizada y aterrorizada, incapaz de apartar la mirada de la escena. Balas cruzaban el aire, y cada golpe parecía más letal que el anterior. Una bala pasó rozando la cabeza del hermano de la niña, provocando un grito desgarrador que resonó entre los edificios. El jefe reaccionó de inmediato, eliminando al atacante con un movimiento letal y preciso. Cada acción suya combinaba fuerza, velocidad y control absoluto. «Mantengan la calma», repitió. «Observen y aprendan. Esto no es un juego, esto es la realidad». Cuando los atacantes finalmente huyeron, el jefe condujo a los niños por callejones estrechos y oscuros, evitando cualquier observador. La ciudad parecía viva, respirando, vigilando cada paso. Cada sombra podía ser un enemigo, cada sonido una señal de peligro. «Ahora deben aprender», dijo finalmente. «La supervivencia no depende solo de fuerza, sino de inteligencia, rapidez y confianza. Deben adaptarse o morir». La niña comprendió que su vida había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo para salvar a su hermano los había introducido en un mundo donde la lealtad, el poder y la estrategia dictaban cada movimiento.
Horas después, en un edificio abandonado convertido en refugio, el jefe organizaba la seguridad con disciplina militar. Sus aliados se movían con precisión absoluta, siguiendo órdenes silenciosas y anticipándose a cualquier eventualidad. La niña observaba todo, intentando entender la magnitud del poder de aquel hombre que los había salvado. Nunca imaginé que alguien pudiera protegernos así, susurró. Es aterrador y fascinante. Es el mundo en el que estamos, respondió su hermano. Debemos aprender rápido si queremos sobrevivir. La noche continuaba y la tensión no disminuía. Cada crujido del edificio, cada sombra en la calle, cada movimiento sospechoso mantenía a los niños en alerta. La ciudad era un lugar donde la violencia, la traición y la lealtad extrema definían la vida y la muerte. El jefe los llevó a la azotea para mostrarles la ciudad desde arriba. Las luces de Guadalajara brillaban entre charcos y techos, reflejando un paisaje de peligro y oportunidad. Desde aquí podemos verlos venir, dijo. Cada enemigo potencial, cada observador, cada movimiento sospechoso. Deben aprender a anticipar, a no reaccionar por miedo, sino por estrategia. La niña se acercó al jefe, curiosa y asustada. ¿Por qué nos protege?, preguntó. Podría ignorarnos, pero eligió salvarnos. Porque nadie que llame a mi puerta en peligro merece ser ignorado, respondió él. Pero recuerden, la protección tiene un precio. Deben aprender rápido, adaptarse o morir. De repente, un convoy de 4 vehículos negros descendió por la calle principal. Esta vez eran más de 10 atacantes, claramente preparados para un enfrentamiento directo. El jefe colocó a los niños detrás de él y evaluó la situación con frialdad. Prepárense, dijo. Esto no ha terminado. La ciudad sigue viva, y nosotros debemos estar listos para todo. El enfrentamiento fue feroz. Balas cruzaban el aire, los atacantes intentaban rodearlo, pero el jefe se movía con precisión letal. Derribaba a los hombres con fuerza y rapidez, usando cada recurso a su disposición. La niña observaba, incapaz de parpadear, mientras su corazón se aceleraba con cada movimiento. Cuando todo terminó, los atacantes huyeron nuevamente, dejando claro que no se enfrentarían al jefe de la mafia mexicana sin un alto riesgo. La niña abrazó a su hermano, temblando de miedo, adrenalina y emoción. Gracias, susurró. No sé cómo pagarle esto. La lealtad y el respeto son más importantes que cualquier pago, respondió él. Recuerden, en este mundo, la vida se gana con estrategia y fuerza, y la muerte llega sin aviso. La lluvia comenzaba a caer nuevamente, mezclándose con charcos y luces de la ciudad. La niña comprendió que su vida y la de su hermano había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo había salvado a su hermano, pero también los había sumergido en un mundo de poder, peligro y secretos que no tenía retorno. Desde la azotea, la niña miró al jefe y sintió una mezcla de respeto, miedo y atracción. Sabía que él representaba tanto el peligro como la protección, la oscuridad y la esperanza. Su mundo había cambiado para siempre, y mientras él estuviera a su lado, existía una posibilidad de sobrevivir y aprender a moverse en ese mundo oscuro de Guadalajara. El sol comenzaba a asomar entre los edificios. La ciudad despertaba lentamente, pero el peligro no disminuía. El jefe revisaba cada entrada, cada ventana, cada calle, anticipando emboscadas y preparando estrategias que solo él podía concebir. Los niños entendieron que su supervivencia dependía de su habilidad para adaptarse, observar y aprender bajo la tutela de un hombre cuya fuerza y control eran absolutos. Y mientras las luces de la ciudad brillaban sobre los charcos, la niña comprendió que su historia apenas comenzaba, que cada día traería nuevos desafíos, decisiones difíciles y lecciones de vida que los transformarían para siempre. La madrugada avanzaba y Guadalajara seguía envuelta en sombras y luces difusas. La niña y su hermano permanecían cerca del jefe de la mafia mexicana, sintiendo como la ciudad misma parecía conspirar en su contra. Cada callejón oscuro, cada techo abandonado, cada ventana con cortinas temblando al viento era un recordatorio de que estaban rodeados de enemigos invisibles. Debemos movernos, dijo el jefe. Manténganse atentos. No puedo protegerlos si actúan por miedo. Cada paso debe ser calculado. Los niños asintieron, conscientes de que cada segundo contaba. Habían aprendido en pocas horas más que en años en su antigua vida. La supervivencia dependía de la rapidez, el control y la intuición. El sonido de un motor rompió el silencio. 2 motocicletas negras aparecieron en la calle, acercándose rápidamente. Los atacantes descendieron con armas en mano, buscando intimidarlos. El jefe posicionó a los niños detrás de él y evaluó la situación con ojos fríos y calculadores. Observen, ordenó. Esto es lo que significa estar en el mundo real. Nada es seguro, nada es predecible.
El enfrentamiento fue inmediato. Los atacantes intentaron flanquearlos, pero el jefe reaccionó con precisión letal, derribando a los hombres con movimientos que combinaban fuerza y estrategia. La niña estaba aterrada, pero también fascinada, observando cómo alguien podía dominar la violencia con tal control. Manténganse detrás, ordenó. Aprendan esto, la fuerza sin estrategia es inútil. Tras neutralizar la amenaza, los niños fueron guiados a un callejón seguro donde podían reponerse. La adrenalina aún recorría sus cuerpos, y el miedo se mezclaba con una extraña sensación de respeto y admiración hacia el jefe. Gracias, susurró la niña. No sé cómo agradecerle todo esto. El respeto y la lealtad valen más que cualquier gratitud, respondió él. Pero recuerden, la protección tiene un precio. Deben aprender rápido o pagarán caro. Horas después, llegaron a un edificio abandonado que servía como refugio temporal. Desde allí, el jefe coordinaba movimientos, vigilaba cada calle y evaluaba posibles amenazas. Los niños comenzaron a entender que estar bajo su protección significaba entrar en un mundo donde cada decisión podía cambiar sus vidas para siempre. ¿Por qué nos protege?, preguntó la niña, incapaz de contener su curiosidad. Porque nadie que llame a mi puerta en peligro merece ser ignorado, contestó él. Pero recuerden, deben adaptarse. La ciudad no espera, y los enemigos tampoco. Mientras hablaban, un convoy de vehículos negros se acercaba lentamente. Esta vez los atacantes parecían más organizados, preparados para un enfrentamiento directo. El jefe los posicionó detrás de él y evaluó cada movimiento con precisión. Prepárense, dijo. Esto apenas comienza. El enfrentamiento fue brutal. Balas cruzaban el aire, hombres corrían de un lado a otro, y cada acción del jefe parecía una coreografía letal. Los niños observaban, incapaces de apartar la mirada, mientras su corazón latía con fuerza. Tras la retirada de los atacantes, la niña abrazó a su hermano, temblando de miedo y adrenalina. Sabía que su vida había cambiado para siempre, la llamada desesperada que hizo había salvado a su hermano, pero también los había sumergido en un mundo de secretos, poder y peligro que no tenía retorno. La lluvia comenzó a caer nuevamente, mezclándose con los charcos y luces de la ciudad. Desde la azotea del edificio, la niña miró al jefe y sintió respeto, miedo y una atracción inesperada. Sabía que él representaba tanto la protección como el peligro, la oscuridad y la esperanza. Su mundo había cambiado, y mientras él estuviera a su lado, había una posibilidad de sobrevivir y aprender a moverse en ese mundo oscuro de Guadalajara. El jefe revisaba cada calle, cada entrada, cada movimiento de la ciudad. Sabía que los próximos días estarían llenos de emboscadas, decisiones difíciles y pruebas de lealtad. Los niños comprendieron que su supervivencia dependía de seguir sus enseñanzas y permanecer atentos a cada detalle. Mientras el sol comenzaba a iluminar los techos de Guadalajara, la niña entendió que su historia apenas comenzaba. Cada día traería nuevos desafíos, peligros inesperados y lecciones que los transformarían para siempre. La mañana avanzaba lentamente sobre Guadalajara, pero la ciudad nunca dormía realmente. Cada calle parecía estar llena de secretos, y cada sombra podía esconder un enemigo. La niña y su hermano caminaban detrás del jefe de la mafia mexicana, observando atentamente mientras él analizaba cada movimiento a su alrededor. No bajen la guardia, dijo el jefe. Cada paso que den debe ser calculado. La ciudad es un tablero y nosotros somos piezas que deben anticipar cada jugada. Los niños asintieron, conscientes de que en este mundo el miedo podía ser letal. Cada crujido, cada susurro del viento, cada puerta que se cerraba a lo lejos podía anunciar peligro. Habían aprendido en pocas horas lo que la supervivencia significaba: rapidez, estrategia y confianza absoluta en aquel hombre que los protegía. De repente, un rugido metálico irrumpió en la tranquilidad. 2 vehículos negros descendieron por la calle principal, bloqueando todas las salidas. Los hombres dentro bajaron armados y decididos a causar terror. El jefe posicionó a los niños detrás de él y evaluó la situación. Observen, dijo. Esto es lo que significa vivir en este mundo. Nada es seguro, nada es predecible. El enfrentamiento fue inmediato. Los atacantes intentaron flanquearlos, pero cada movimiento del jefe estaba calculado con precisión. Derribaba a los hombres con fuerza y estrategia, neutralizando las amenazas una por una. La niña observaba aterrada y fascinada, incapaz de apartar la mirada. Manténganse detrás, ordenó. Aprendan esto, la fuerza sin estrategia es inútil. Tras neutralizar a los atacantes, el jefe condujo a los niños por callejones seguros, evitando cualquier observador. Cada paso estaba cargado de tensión, la ciudad parecía respirar con ellos, viva y vigilante. Ahora deben aprender,
dijo finalmente. La supervivencia no depende solo de fuerza, sino de inteligencia, rapidez y estrategia. Deben adaptarse o morir. La niña comprendió que su vida había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo para salvar a su hermano los había introducido en un mundo donde la lealtad, el poder y la estrategia dictaban cada movimiento. Horas después, llegaron a un edificio abandonado convertido en refugio. Desde allí, el jefe coordinaba cada movimiento, vigilaba cada calle y evaluaba posibles amenazas. Los niños comenzaron a entender que estar bajo su protección significaba entrar en un mundo donde cada decisión podía cambiar sus vidas para siempre. ¿Por qué nos protege?, preguntó la niña, incapaz de contener su curiosidad. Porque nadie que llame a mi puerta en peligro merece ser ignorado, respondió él. Pero recuerden, deben adaptarse. La ciudad no espera, y los enemigos tampoco. Mientras hablaban, un convoy de vehículos negros apareció nuevamente. Esta vez, los atacantes estaban claramente organizados, preparados para un enfrentamiento directo. El jefe posicionó a los niños detrás de él y evaluó cada movimiento con frialdad. Prepárense, dijo. Esto apenas comienza. El enfrentamiento fue feroz y prolongado. Balas cruzaban el aire, hombres corrían de un lado a otro, y cada acción del jefe parecía coreografiada y letal. Los niños observaban, incapaces de apartar la mirada, mientras su corazón latía con fuerza. Cuando los atacantes finalmente huyeron, los niños abrazaron entre sí, temblando de miedo y adrenalina. Sabían que su vida había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo la niña había salvado a su hermano, pero también los había sumergido en un mundo de secretos, poder y peligro que no tenía retorno. La lluvia comenzó a caer nuevamente, mezclándose con charcos y luces de la ciudad. Desde la azotea del edificio, la niña miró al jefe y sintió respeto, miedo y una atracción que no podía negar. Sabía que él representaba tanto la protección como el peligro, la oscuridad y la esperanza. Su mundo había cambiado, y mientras él estuviera a su lado, había una posibilidad de sobrevivir y aprender a moverse en ese mundo oscuro de Guadalajara. El jefe revisaba cada calle, cada entrada, cada movimiento de la ciudad. Sabía que los próximos días estarían llenos de emboscadas, decisiones difíciles y pruebas de lealtad. Los niños comprendieron que su supervivencia dependía de seguir sus enseñanzas y permanecer atentos a cada detalle. Mañana será más difícil, dijo el jefe. Los enemigos aprenderán de sus errores y volverán con más fuerza. Ustedes deben estar listos. La niña miró a su hermano y luego al jefe, sintiendo que su historia apenas comenzaba. Cada día traería nuevos desafíos, decisiones críticas y lecciones que los transformarían para siempre. La noche cayó sobre Guadalajara con un manto pesado de humedad y sombras. La ciudad estaba viva, respirando peligro y secretos, y cada calle parecía un laberinto donde la vida y la muerte podían decidirse en segundos. La niña sostenía la mano de su hermano, sintiendo como el corazón le latía con fuerza mientras seguían al jefe de la mafia mexicana, quien avanzaba con pasos seguros y ojos que analizaban cada rincón. No bajen la guardia, dijo el jefe. Cada movimiento que hagan puede ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. La ciudad observa, siempre. Cada sombra puede esconder un enemigo. Los niños asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Habían aprendido en pocas horas más que en toda su vida. En este mundo, el miedo podía ser mortal, y la estrategia era la única garantía de supervivencia. Un motor rompió el silencio. 2 camionetas negras descendieron por la calle, bloqueando todas las salidas. Los hombres dentro bajaron armados, decididos a sembrar terror. El jefe posicionó a los niños detrás de él y evaluó la situación con precisión. Observen, ordenó. Esto es lo que significa vivir en este mundo. Nada es seguro, nada es predecible. El enfrentamiento fue inmediato. Los atacantes intentaron flanquearlos, pero el jefe se movía con rapidez y letalidad, derribando a los hombres uno por uno. La niña observaba aterrada y fascinada, incapaz de apartar la mirada de la escena mortal. Manténganse detrás, ordenó. Aprendan esto, la fuerza sin estrategia es inútil. Tras neutralizar la amenaza, condujo a los niños por callejones seguros, evitando cualquier observador. Cada paso estaba cargado de tensión, la ciudad parecía respirar con ellos, viva y vigilante. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada sonido podía ser un aviso de peligro. Ahora deben aprender, dijo finalmente. La supervivencia no depende solo de fuerza, sino de inteligencia, rapidez y estrategia. Deben adaptarse o morir. La niña comprendió que su vida había cambiado para siempre. La llamada desesperada que hizo para salvar a su hermano los había introducido en un mundo donde la lealtad, el poder y la estrategia dictaban cada movimiento. Horas después,
Llegaron a un edificio abandonado convertido en refugio. Desde allí, el jefe coordinaba cada movimiento, vigilaba cada calle y evaluaba posibles amenazas. Los niños entendieron que estar bajo su protección significaba entrar en un mundo donde cada decisión podía cambiar sus vidas para siempre. ¿Por qué nos protege?, preguntó la niña, incapaz de contener su curiosidad. Porque nadie que llame a mi puerta en peligro merece ser ignorado, respondió él. Pero recuerden, deben adaptarse. La ciudad no espera, y los enemigos tampoco. Mientras hablaban, un convoy de vehículos negros apareció nuevamente. Esta vez, los atacantes estaban organizados y preparados para un enfrentamiento directo. El jefe posicionó a los niños detrás de él y evaluó cada movimiento con frialdad. Prepárense, dijo. Esto apenas comienza. El enfrentamiento fue prolongado y brutal. Balas cruzaban el aire, hombres corrían de un lado a otro, y cada acción del jefe parecía coreografiada y letal. La niña observaba, incapaz de parpadear, mientras su corazón latía con fuerza. Tras la retirada de los atacantes, los niños abrazaron entre sí, temblando de miedo y adrenalina. Sabían que su vida había cambiado para siempre, la llamada desesperada había salvado a su hermano, pero también los había sumergido en un mundo de secretos, poder y peligro que no tenía retorno. La lluvia comenzó a caer nuevamente, mezclándose con charcos y luces de la ciudad. Desde la azotea del edificio, la niña miró al jefe y sintió respeto, miedo y una atracción que no podía negar. Sabía que él representaba tanto la protección como el peligro, la oscuridad y la esperanza. Su mundo había cambiado, y mientras él estuviera a su lado, existía la posibilidad de sobrevivir y aprender a moverse en ese mundo oscuro de Guadalajara. El jefe revisaba cada calle, cada entrada, cada movimiento de la ciudad.